Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das, gracias por los frutos que hemos obtenido, gracias por el apostolado que nos estás permitiendo realizar. Te queremos pedir especialmente por aquellas personas que estén pasando por el dolor y la incertidumbre de poder tener algunos síntomas de contagio. Te pedimos por quienes experimentan el dolor de ver a una persona cercana y muy querida con esta manifestación de algún síntoma de contagio. Nos ponemos en tus manos, pedimos, Señor, que tú que das la vida, tú la conserves. Así lo sabemos, así lo creemos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 25, hasta el versículo 33. Dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta, la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. En todo caso, también ustedes, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la diapositiva siguiente, por favor, David. Es algo breve, pero que nos es útil. Hemos estado a lo largo de estos últimos 2 días viendo la acción del Espíritu Santo. Veíamos, antes de pasar a la siguiente diapositiva, dos expresiones. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Sin el Espíritu Santo, Cristo permanece en el pasado. Hoy subrayo, perdón que me brinqué lo del Evangelio, mañana lo meditamos. Sin el Espíritu Santo, la iglesia es una simple organización. Pasa la siguiente diapositiva, David, para poder focalizar en torno a esto nuestra meditación. Si sin el Espíritu Santo Dios está lejos, con el Espíritu Santo Dios es el Abba, es nuestro Padre, nuestro Papá. Sin el Espíritu Santo Jesucristo permanece en el pasado, pero con el Espíritu Santo Jesucristo es el Kyrios, es el Señor, es el pastor que dio la vida por las ovejas, y Él vive por los siglos de los siglos. Me brinco lo del Evangelio porque ahorita, digamos, fui impreciso, pero voy hacia la iglesia. Sin el Espíritu Santo, la iglesia es una organización. Con el Espíritu Santo, la iglesia es, entre muchas cosas, casa de comunión. Y bien podría yo profundizar diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es nación santa, que la iglesia es linaje sacerdotal, que la iglesia es la congregación de los redimidos, que la iglesia es aquella que ha sido purificada por la sangre del Cordero, y hablar mil cosas más. Fíjate, sin el Espíritu Santo la iglesia es una estructura nada más. Sin el Espíritu Santo la iglesia es una organización, a veces hasta burocrática. Pero el Espíritu Santo es el que hace que la iglesia sea distinta. Por eso regreso la siguiente diapositiva, David, al texto de la carta a los Efesios, este capítulo 5, versículo 25, donde se nos regala quizá una de las más bellas expresiones en torno a lo que es la iglesia desde la palabra de Dios. O sea, no es lo que dice el sacerdote. O sea, el sacerdote, claro, si dice la palabra de Dios, bendita palabra que pronuncia un clérigo. Pero aquí no se trata de una ocurrencia de una persona, sino lo que la palabra de Dios nos menciona. Y aquí es la palabra de Dios, es palabra revelada. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la esposa de Cristo. Y más aún, este texto tiene tantas cosas por enseñarnos. Invita
la palabra de Dios a que los esposos amen a sus esposas como Cristo ha amado a su esposa. Este esposo ha dado la vida por la esposa. Y esto es valioso. Ojalá, digamos, dentro de los elementos esponsales que pudiéramos referir, es que ojalá los esposos no lastimaran a las esposas, que un esposo varón en una sociedad, pues que no deja de ser en ocasiones con algunos atisbos machistas, fuera más respetuosa del perfil de la mujer, entender que el matrimonio no es resta sino suma, entender que el matrimonio no es empobrecimiento sino enriquecimiento, entender que el matrimonio no es el yo que pisotea al tú, sino es un yo y un tú que forman unos otros, donde el tú también piensa, donde ese tú que es la esposa también siente, donde ese tú que es la esposa también tiene derecho a en ocasiones manifestarse cansada o triste o no comprendida. Ojalá que entendamos que el matrimonio nunca es resta, sino suma. El matrimonio no es empobrecimiento, sino enriquecimiento. Y el ejemplo del matrimonio se encuentra en lo que Cristo ha hecho por la iglesia. Cuando tú un día dices que el sacerdote es otro Cristo, lo dices bien, porque por el ministerio se nos ha confiado algo tan grande y tan sagrado como lo que Cristo ha hecho en el cenáculo y muchas manifestaciones más. Pero quiero que ubiques lo que dice no al padre Rogelio, sino este texto de la carta a los Efesios. Dice el texto sagrado: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia. Dice el versículo 28, así deben amar los maridos a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Y luego viene ya el versículo 32. Dice, gran misterio es este, y lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Y en todo caso, bueno, que el marido ame a su mujer como a sí mismo. O sea, el ejemplo del marido es la persona de Cristo. Yo quisiera decirte, con el respeto que merece mi ministerio, que Dios me ha confiado, pero también tu ministerio, o sea, el esposo es un ministro a imagen de Cristo. Y yo quiero quizá en este momento, aún en la complicación de la distancia, de lo que tú has visto, alguien lo vio durante 10 años en la parroquia donde coincidimos, alguien por 3 años, pero saben que cada que llegábamos al altar, besábamos con respeto el altar de Cristo, porque era ese beso al Señor, pero también a su cuerpo, que es la iglesia. Lo digo esto sobre todo en un gesto sagrado que tú percibes en la liturgia, que en este momento extrañamos. Porque lo digo y lo digo sin ofensa, sin ninguna palabra gratuita, sin ningún sensacionalismo. Estoy convencido que un marido debería besar el altar de su matrimonio, que es el hecho matrimonial, donde se manifiesta que la unión del esposo con la esposa expresa el amor del esposo Cristo por la esposa iglesia. De ahí que no debe mancillarse. O sea, ¿qué sucedería si de pronto el sacerdote se parara y empezara a brincontear en el altar? Dices, ese hombre está loco. Pues yo no puedo entender que alguien mancille el altar de Cristo, que es el hecho matrimonial. Porque es cierto que el clérigo es alter Christus, otro Cristo, pero también lo es el esposo. Maridos, amen como Cristo ama. El modelo es Cristo. Pero bueno, te digo, con esta reflexión en torno a estas categorías, sin el Espíritu Santo, la iglesia es una estructura, pero dice con el Espíritu Santo, la iglesia es casa de comuniones, linajes sacerdotales, nación santa, pueblo sacerdotal, estirpe regia, y lo más hermoso, con el Espíritu Santo,
La iglesia es esposa de Cristo. Esto es por el Espíritu Santo, por lo que se nos ha revelado. Eso es la iglesia y la amamos, porque es la esposa de Cristo y por lo tanto es nuestra madre, madre y maestra. Y así como una madre acaricia, también la iglesia debería acariciar a sus hijos. Pero la iglesia es madre y maestra, y como maestra debe decirle al hijo, ¿sabes qué? Esto no lo hagas, esto sí hazlo. A veces sucede, y creo que este rol también te toca si tú eres esposa y mamá. Usted debe ser madre, pero también maestra, y decir lo que está bien y lo que está mal, lo que puede dañar a aquellos que Dios te ha confiado. Debe haber un equilibrio en torno a estas dos funciones, la maternidad y una especie de docencia para que los que Dios te ha confiado sean personas de bien. Hoy quiero agradecerle a Dios porque con el Espíritu Santo no hay duda, la iglesia es esposa de Cristo. Pero quiero pedirle a Dios que también tú puedas percibir la grandeza de estar unida a este cuerpo de Cristo. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo en estos ya 17 días? Hoy es 29, empezamos el 12, yo le cerraría 18 porque va contando. Es la iglesia, es la esposa de Cristo que está actuando conforme lo que el esposo le pide. O sea, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos respondido como iglesia a nuestra vocación, a la naturaleza, a la misión que tenemos. Es lo que estamos haciendo. Por eso quisiera, sobre todo porque esto nos es útil, sobre todo desde el principio de lo que es la iglesia doméstica, que es tu propia familia, y en torno a la familia de Dios que somos nosotros como iglesia. Hay un programa, yo veo poca televisión, pero cuando veo disfruto mucho. Hace ya unos 20 años. Estaba yo en el seminario, sí, en el 95, perdón, sí, 25 años que se fue a Ciudad Benito Juárez, el seminario de Monterrey. Y estaba yo viendo un programa de televisión en Nat Geo, National Geographic, y era un programa sobre la flora, sobre los árboles, la vegetación. Y estaban sacando los árboles que crecen más alto en el mundo. Pues pasaron varias especies hasta que llegaron al árbol que crece más alto en el mundo. Se llama la secuoya o secoya. Crece en las crestas de las montañas en la California, en la Alta California. Y crecen en las crestas y por lo tanto soportan los vendavales, las ráfagas de viento. Pero lo interesante es que estas secuoyas o secoyas llegan a medir en la etapa adulta mínimo 80 metros, o sea, el más enano de los secuoyas mide 80 metros, pero llega a tener hasta 120 metros. Esa es la estatura en la etapa adulta de la secuoya. Entonces dice el especialista, ustedes considerarán que esta altura y el peso y la gravedad y las ráfagas de viento pues ameritan que un árbol que llega a crecer hasta 120 metros de altura debe tener encriptadas sus raíces una gran profundidad, pero quiero decirles que no, y al regresar del corte les voy a dar la explicación. Y pues yo ya desesperado, hasta que otra vez regresa ahí el científico que estaba hablando. Dice, les decía que la secuoya llega a medir hasta 120 metros de altura en la etapa adulta, y están las crestas, están las laderas de la montaña y las ráfagas de viento son tan severas, pero ¿cuánto llega a medir la penetración, el encriptamiento de las raíces bajo la superficie? Dice, no lo van a creer, pero esos 120 metros de altura son soportados por no más de 2 metros de profundidad de las raíces. Dice, esto va contra toda ley física, de la física más elemental. Pero les voy a dar la razón del secreto de la secuoya.
secreto de la secuoya, que mida hasta 120 metros de altura y que solamente encripta 2 metros hacia abajo la penetración de la raíz, es porque las secuoyas van entretejiendo sus raíces bajo la superficie. Pues cuando viene el viento y quiere mecer a uno, el otro lo sostiene, y cuando quiere llevar al otro, el otro lo sostiene. Ese es el secreto de la secuoya, que van entretejidas las raíces bajo la superficie. Yo te lo comparto hoy, porque eso es la iglesia. Y hoy aquellos que sienten el vendaval fuerte son sostenidos por aquellos que dicen, aquí estoy yo para sostenerte, hermano. Y esto, mira, esto es la familia. O sea, en la familia también esto es lo que acontece. Para que nos manden. O sea, una sola persona aislada, o sea, sin que esté unida a aquellos que somos consanguíneos. O sea, puede ser uno muy virtuoso, puede ser uno alguien que tenga un gran talante, alguien que tiene una gran estatura, alguien que tenga todos los dones que tú quieras, pero la familia es lo que me hace sostenerme en los momentos difíciles. Ahorita te pongo un correo, nos dame como una hora. Estoy aquí en una Quiero cosa. pedirte, por favor, David, que pases a la siguiente diapositiva. Pero, te lo mando. David, muy bien. Aquí aparece, digamos, esta iglesia Gracias a ti. de la que hablaremos. O sea, hay gente que ya vivió el evangelio. Hay mucha gente que vivió tal como Cristo nos ha pedido. Nosotros consideramos que hay bienaventurados. Yo te daría un texto así para que te quede grabado. Apúntalo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Lo dice la palabra de Dios, no lo dice el padre Rogelio. Apocalipsis 14, 13. Dice el texto del Apocalipsis, bienaventurados desde ahora los muertos, si han muerto en el Señor, bienaventurados, que descansen ya de sus fatigas porque sus obras los acompañan. Aquí están los bienaventurados. Y hay muchos que solamente Dios conoce, por eso la fiesta de todos los santos. Adelante, David, la siguiente diapositiva. Es también una manifestación de esta iglesia, claro, en el centro Cristo, pero en la pierna, en los brazos de aquella que nos refleja el texto de Gálatas 4, 4 al 7. Al llegar la plenitud de los tiempos, nos envió Dios a su Hijo único, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatarnos a todos los que estábamos bajo la ley. Porque Dios no nos dio un espíritu de hijos para caer en el temor, sino que no nos ha dado un espíritu de esclavos para caer en el temor, sino nos ha dado un espíritu de hijos que nos hace clamar Abba. Bueno, aquí está aquel que en la plenitud nació de mujer. Y claro, junto con ello, pues, todos aquellos que han dado respuesta al llamado de parte de Cristo. Quiero invitarte ya a la última diapositiva, David, a visualizar sobre todo este rostro, junto con saber que hay un rostro de personas que gozan de Dios. Hay rostro de hermano que sufre, aquí hay rostros, historias, manifestaciones de necesidades, de carencias, de infortunios, de esos dolores tan grandes como es el dolor de las personas que más amas, rostros hasta de personas en duelo, digamos, son rostros. Hoy le pido a Dios que podamos visualizar este elemento tan valioso de su iglesia. Quiero finalmente concluir con una afirmación que no debes de olvidar. Cristo no eligió la iglesia. Lo reitero, aunque te parezca algo escandaloso. Lo reitero. Cristo no eligió la iglesia. La afirmación adecuada es la siguiente.
Cristo formó la iglesia. O sea, Cristo no eligió la iglesia, Cristo formó la iglesia. La iglesia no existía. Él llamó a uno, a otro, y a partir de ahí dio el mandato. Lo voy hacia el Antiguo Testamento y ya voy concluyendo. O sea, Dios no eligió a Israel. Dios formó a Israel. Es la profesión de fe de Deuteronomio 26. Mi padre era un arameo errante. La historia tú la conoces, Génesis 12. Abraham, sal de tu tierra, de tu patria, deja tu parentela, vas a la tierra que yo te mostraré. O sea, Dios no eligió a Israel, Dios formó a Israel. Israel no existía. Lo mismo la iglesia. O sea, Dios no ha elegido la iglesia, Dios formó la iglesia. Y aquí estamos. Y cuando tú y yo nos vayamos, vendrán otros. Porque la iglesia es de Cristo. Pero mientras estamos aquí, tenemos que hacer algo por el hermano. Bien, pues hasta ahí mi reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero pedirle por favor a David que ponga